Estructura y funcionamiento de la unidad central de procesamiento. Organización de un procesador. Un procesador incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control y estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial. Los registros de control y estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un ejemplo es el contador de un programa. Los procesadores utilizan la segmentación de instrucciones para acelerar la ejecución. La segmentación de cauce se puede dividir en un ciclo de instrucción en varias etapas separadas que operan secuencialmente, tales como captación de instrucción, decodificación de instrucción, cálculo de direcciones de operando, ejecución de una instrucción, estructura del operando. Captar información. El procesador lee una instrucción de memoria, registro, caché o memoria principal. Interpretar instrucción. La instrucción se codifica para determinar qué acción es necesaria. Captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de memoria o de un módulo de entrada o salida. Procesador de datos. La ejecución de una instrucción puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Todos los CPU tienen como función principal la ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo. Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en que deben ejecutarse. Por lo tanto, toda computadora debe ser capaz de procesar las instrucciones de su programa en un ciclo de instrucción, consistente en un número de etapas que varía con cada CPU, pero que tradicionalmente han sido 3, trabajando en un CPU ideal. 1. Búsqueda de código de instrucción. Este consiste en leer de la memoria cuál será la siguiente instrucción a ejecutar, la cual está almacenada en forma de un código numérico que indica cuál de todas las operaciones que puede realizar el CPU la siguiente y con qué operando se ejecutará. Decodificación. Consiste en tomar el código numérico e identificar a cuál de las operaciones que puede realizar el CPU corresponde dicho código. Esta etapa usualmente se realiza como un decodificador binario. Ejecución. En esta etapa se lleva a cabo la operación sobre los datos que se vayan a procesar. En general, la unidad de control genera las señales de control necesarias para llevar los datos a las entradas de la unidad aritmética lógica, la cual efectuará las operaciones aritméticas y lógicas. Posteriormente, la unidad de control genera las señales de control necesarias para transferir la salida de la unidad aritmética lógica al registro donde serán almacenados los resultados para uso posterior. Estructura de registros. ¿Qué es un registro? Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memoria. Por lo tanto, tiene una velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos, que va desde los 4 bits hasta los 64 bits, dependiendo del procesador que se utilice. Los datos que se almacenan son los que se usan frecuentemente. Registro de control y de estado. Se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de estos registros no son visibles al usuario y algunos pueden ser accesibles a las instrucciones de máquina ejecutadas en un modo de control. Registro de direcciones de memoria, el cual contiene la dirección en donde se efectuará la próxima lectura o escritura de datos. Registro de datos de memoria. Contiene los datos que van a ser escritos en la memoria o los que fueron leídos en ella. Registro de datos de direcciones de entrada y salida. Especifica el dispositivo, ya sea de entrada o de salida. Registro de datos de entrada y salida. Es un área temporal en donde se lleva a cabo el intercambio
de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida. Registro de instrucciones. Contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Palabras de estado del programa. Contiene códigos de condición junto con otras informaciones de estado como el signo, acarreo, desbordamiento, entre otras. Registros visibles al usuario. Son aquellos que pueden ser referenciados por medio del lenguaje de máquina que ejecuta la CPU. Los registros que normalmente disponibles son registro de propósito general. Son aquellos que pueden guardar tanto como direcciones, registros de datos, que pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. Registros de direcciones. Contienen direcciones en la memoria principal de datos y este tipo de registros puede ser de propósito general o estar a un modo específico de direccionamiento. Códigos de condición, también conocidos como indicadores o flags. Los códigos de condición son bits activados por el procesador como resultado de determinadas operaciones. Ejemplos de registros de CPU reales. I-8086. Los modos de direccionamiento del 8086 son muy irregulares. Los registros del procesador se usan para contener los datos con que se está trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. Se pueden realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones entre otras. Hay un campo para un registro reg que especifica uno de los operandos y otros dos campos mod y rm para el otro. Motorola 68000. El direccionamiento lleva implícito el tipo de registro sobre el cual se trabaja, direcciones o datos. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Un banco es de datos de n y el otro de puntos a n. Además contiene un contador de programa de 32 bits, un registro de estado de 16 bits. Los registros de datos de 0 a D7 se pueden usar como registro de 32 bits. 386. La CPU está compuesta por la unidad de ejecución y la unidad de instrucciones. La unidad de ejecución contiene los 8 registros de 32 bits de propósito general, que se utilizan para el cálculo de direcciones y operaciones con datos, y un barrel shifter de 64 bits que se utiliza para acelerar las operaciones de desplazamiento, rotación, multiplicación y división. Para este microprocesador existe un modo nuevo que requiere un byte adicional denominado SIB, escala índice base, que se añade al bit de operando y cuyo formato es el siguiente. Ese byte adicional especifica un factor de escala y dos registros, base e índice. El ciclo de instrucción es el periodo que tarda la unidad central de proceso en ejecutar una instrucción del lenguaje máquina. Comprende una secuencia de acciones determinada que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Cada instrucción de juego de instrucciones de una CPU requiere diferentes números de ciclos de instrucción para su ejecución. Cada ciclo requiere los siguientes subciclos. Captación, llevar la siguiente instrucción de la memoria al procesador. Ejecución, interpretar el código de operación y llevar a cabo la operación indicada. Interrupción, si las interrupciones están habilitadas y ha ocurrido una interrupción, guardar el estado del proceso actual y atender la interrupción. Ciclo de instrucción indirecto. La instrucción de una instrucción puede involucrar a uno o más operandos en memoria, cada uno de los cuales requiere un acceso a memoria. Además, si se usa un direccionamiento indirecto, serán necesarios accesos a memoria adicionales.
Podemos considerar la capacitación de direcciones indirectas como un subciclo de instrucción más. La principal línea de actividad consiste en alternar las actividades de capacitación y ejecución de instrucciones. Después de una instrucción sea captada, es examinada para determinar si incluye algún direccionamiento indirecto. Si es así, los operandos requeridos se captan usando direccionamiento indirecto. Tras la ejecución se puede procesar una interrupción antes de la captación de la siguiente instrucción. Los pasos a seguir para el procesamiento de las instrucciones son los siguientes. 1. Cada instrucción es leída, una a la vez, desde la memoria por el procesador. 2. Cada instrucción es ejecutada por el procesador. La repetición de la lectura y ejecución. Paso 1 y 2 respectivamente. Conforman la ejecución de un programa. Dicha ejecución puede detenerse si la máquina se apaga, ocurre un error que no puede ser recuperado o si se encuentra una instrucción en el programa que detenga la computadora. Lectura y ejecución de instrucciones. El procesador lee una instrucción de la memoria al comienzo de cada ciclo de instrucción. Se cuenta con un contador de programa, PC, que lleva la cuenta del cual es la próxima instrucción a leer. Luego de leer cada instrucción, el procesador incrementa el PC de manera tal que la siguiente instrucción a leer será la que se encuentra en la dirección inmediatamente superior de la memoria. La instrucción leída es cargada en el registro de instrucción, que es un registro del procesador. El procesador interpreta la instrucción, la cual está en forma de código binario que especifica la acción que el procesador llevará a cabo y realizará la acción requerida. Ciclo de instrucción. Un ciclo de instrucción, también llamado ciclo de traer y ejecutar. El periodo de tiempo durante el cual un ordenador lee y procesa una instrucción del lenguaje máquina de su memoria o la secuencia de acciones que la unidad central funciona para ejecutar cada instrucción de código de máquina en un programa. El nombre del ciclo, traer y ejecutar, comúnmente usado. La instrucción debe ser traída de la memoria principal y luego ejecutado por la CPU. Esto es fundamentalmente como un ordenador funciona con su letra de CPU y ejecución de una serie de instrucciones escritas en su lenguaje máquina. De esto surgen todas las funciones de un ordenador familiar a partir del final del usuario. La CPU de cada ordenador puede tener ciclos diferentes, basadas en juegos de instrucciones diferentes. Para extraer la instrucción desde la memoria principal, la CPU presenta el valor de la PC sobre el bus de dirección. La CPU entonces trae la instrucción de la memoria principal vía el bus de datos en el registro de datos de memoria. El valor del MDR entonces es colocado en el registro de instrucción actual, un circuito que sostiene la instrucción de modo que pueda ser decodificado y ejecutado. Al decodificador, el decodificador de instrucción interpreta y pone en práctica la instrucción. Registros que son críticos al ejecutar la traída. El registro de instrucción IR mantiene la instrucción actual. La PC sostiene la dirección en la memoria de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Al traer archivos desde la memoria principal, se lee la dirección eficaz de la memoria principal si la instrucción tiene una dirección indirecta. Traer requiere todos los datos de la memoria principal para ser procesados y colocados en registros. Ciclo de instrucción. Del registro de instrucción, los datos que forman la instrucción son descifrados por la unidad de control. Pasa la información descifrada como una secuencia de señales de control a las unidades de función relevantes de la CPU. Para realizar
las acciones requeridas por la instrucción, como lectura de valores de registros. Los valores de registros pasan a la unidad aritmética lógica, para añadirlos juntos y escribiendo el resultado de vuelta registro. Una señal de condición es enviada de regreso a la unidad de control por la ALU si está implicado. El resultado generado por la operación es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida. Basado en la regeneración de condición de ALU, la PC es incrementada para dirigir la siguiente instrucción o para actualizar a diferentes direcciones de donde será traída la siguiente instrucción. El ciclo entonces es repetido. Ciclo de ejecución. Proceso de memoria. La información es transferida entre el CPU y el módulo I/O. Proceso de datos. Usa operaciones matemáticas, así como operaciones lógicas en la referencia a datos. Alteraciones centrales. Una secuencia de operaciones, por ejemplo, un salto de la operación. El último paso es una operación combinado de todos los otros pasos. Ciclo de instrucción. Es el encargado de ejecutar un programa en una computadora u otra sistema computacional es el CPU. Lo realiza siguiendo el llamado ciclo. Con este ciclo se ejecutan todas las tareas que una computadora puede realizar. Este ciclo tiene algunas variantes y conforme ha avanzado el tiempo y la tecnología ha sufrido algunos cambios, pero el ciclo básico se conforma de las siguientes etapas. Traer la instrucción. Se obtiene la instrucción desde la memoria y se almacena en el registro del CPU para instrucciones. Decodificar la instrucción. Se identifica el modo de direccionamiento de la instrucción y la ubicación de los datos a tratar, ya sea de memoria, registro o instrucción directamente. Carga de parámetros. Se ejecuta la lectura cargando todos los datos identificados en el paso anterior. Ejecutar. Se ejecuta la instrucción ya configurada, realiza la tarea indicada, ya sea una suma, resta, almacenar información, extraer información, etc. Almacenar. Se almacena el resultado obtenido de ejecutar instrucciones, por ejemplo, el resultado de una suma o un índice, como resultado de éxito de almacenar u obtener información de un archivo, entre otros. Actualizar. Esta etapa es la de actualizar el registro PC, que contiene la siguiente dirección a ejecutar. Evidentemente, al ser un ciclo de etapas, se repiten constantemente durante el funcionamiento de la computadora. Se debe considerar que el ciclo expuesto anteriormente es muy básico. Como se mencionaba, hoy en día estos ciclos han tenido algunas alteraciones y optimizado de gran manera. Como se sabe, los sistemas de hoy en día son multitareas, lo cual conlleva a una alteración en este ciclo, además de las diferentes técnicas para reducir el tiempo de ejecución de instrucciones con temas de concurrencia y paralelismo en los procesadores modernos. El ciclo expuesto nos muestra un poco la forma en la que las computadoras funcionan. Todo el proceso que conlleva ejecutar una instrucción que puede parecer muy simple. Además, este ciclo básico permite darse una idea de cómo ha evolucionado los procesadores y las técnicas para reducir el tiempo de ejecución, dado que los sistemas actuales ejecutan de forma simultánea muchas veces este ciclo, siendo esto modificado más eficiente. Segmentación de instrucciones. Es una técnica que permite implementar el paralelismo a nivel de instrucción en un único procesador. La segmentación intenta tener ocupadas con instrucciones todas las partes del procesador, dividiendo las instrucciones en una serie de pasos secuenciales que efectuarán distintas unidades de la CPU, tratando el paralelo diferentes partes de las instrucciones. Permite una mayor tasa de transferencia efectiva parte de la CPU que la
que sería posible a una determinada frecuencia de reloj, pero puede aumentar la latencia debido al trabajo adicional que supone el propio proceso de la segmentación. Número de pasos. El número de pasos dependientes varían según la arquitectura de la máquina. Algunos ejemplos: entre 1956 y 1961, el proyecto IBM propina los términos fetch, lectura, decodificación, ejecución, que se convirtieron en habituales. La segmentación RISC clásica comprende lectura de instrucción, decodificación de instrucción y lectura de registro, ejecución, acceso de memoria, estructura de vuelta en el registro. Conjunto de instrucciones, características y funciones. Ortogonal, característica de las instrucciones que se considera algo amplia en términos de lo que requiere una instrucción o un set de instrucciones para ser considerado ortogonal. En primera instancia se dice que las instrucciones en un set deben de poder ser fuente y destino de cualquier elemento de la arquitectura del CPU. Con eso se refiere a que las instrucciones no solo deben de ser independientes en el sentido de que cada una haga una función única y distinta, que no repita lo que hace otra, sino que en conjunto del set debe ser independiente y consistente. RISC se caracteriza por un número reducido de instrucciones, además del uso de pipeline, que permite al procesador dividir una ejecución de una instrucción en distintas fases, incrementando de esa manera la velocidad de ejecución. CISC. Esta set tiene una cantidad de instrucciones considerable, pero dichas instrucciones no pueden ejecutarse por medio de segmentación. Sus instrucciones no son ortogonales, eso quiere decir que se debe tener cuidado con los registros que se utilizan debido a que no pueden direccionar de cualquier forma los datos sobre cualquier registro. Se debe especificar en una instrucción. Modos de direccionamiento. Son las diferentes maneras de especificar un operando dentro de una instrucción. El lenguaje ensamblador. Un modo de direccionamiento específico. La forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros y o constantes, conteniendo dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. No existe una forma generalmente aceptada de nombrar a los distintos modos de direccionamiento. En particular, los distintos autores y fabricantes de equipos pueden dar nombres diferentes para el modo de hacer frente al mismo, o los mismos nombres a los diferentes modos de direccionamiento. Además, un modo de direccionamiento que en una determinada arquitectura se trata como un modo de direccionamiento puede representar la funcionalidad que en otra arquitectura está cubierto por dos o más modos de direccionamiento. Implícito. En este modo de direccionamiento no es necesario poner ninguna dirección de forma explícita, ya que en el propio código de operación se conoce la dirección de los operandos al que se desea acceder o con los que se quieren operar. Supongamos una arquitectura de pila. Las operaciones aritméticas no requieren de direccionamiento explícito, lo que se ponen como add, sub, etc. Por ejemplo, cuando se opera con dos datos en esta arquitectura se sabe que son los dos elementos del tope de la pila. Inmediato. En la instrucción está incluido directamente el operando. En este modelo, el operando es especificado en la instrucción misma. En otras palabras, una instrucción de modo inmediato tiene un campo de operando en vez de un campo de dirección. El campo operando contiene el operando actual que se debe utilizar en conjunto con la operación especificada en la instrucción.
Las instrucciones de modo inmediato son útiles para inicializar los registros en un valor constante. Cuando el campo de dirección especifica un registro del procesador, la instrucción se dice que está en modo registro. Su valor es fijo, por lo que suele utilizar en operaciones aritméticas o para definir constantes y variables. Como ventaja, no se requiere acceso adicional. Su valor es fijo, por lo que se suele utilizar en aritméticas o para definir constantes variables. Como ventaja, no se requiere acceso adicional. Las desventajas principales son que el valor del dato es constante y el rango de valores que se pueden representar está limitado por el tamaño de este operando. Directo o absoluto. El campo de operando en la instrucción contiene la dirección en memoria donde se encuentra el operando. En este modo, la dirección efectiva es igual a la parte de dirección de la instrucción. El operando reside en la memoria y su dirección es dada directamente por el campo de dirección de la instrucción. Es una instrucción de tipo ramificación. El campo de la dirección es especificada la dirección de la rama actual. Se hace referencia a un registro de la máquina. El dato estará almacenado en este registro y hablaremos de direccionamiento directo a registro. Si hace referencia a una posición de memoria, el dato estará almacenado en esta dirección de memoria. Dirección efectiva. Y hablaremos de direccionamiento directo a memoria. Estos modos de direccionamiento tienen una forma muy simple y no hay que hacer cálculos para obtener la dirección efectiva, donde está el dato. El tamaño del operando en el caso del direccionamiento directo del registro dependerá del número de registros que tenga la máquina. En el direccionamiento directo a memoria dependerá del tamaño de memoria.